Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 12 de febrero y ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompañará en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Otra jornada. Muy buenos días. Muy buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que posibilita esta transmisión, incluyendo la intérprete de lenguas de señas, la radio que multiplica la información y sobre todo las personas que en diferentes lugares escuchan la misma y cumplimentan las actividades. Hoy un día que todavía no se logra ver el resultado. Ayer lo comentábamos, aunque a veces uno se desespera, uno dice, bueno, pero es que ya el incremento que hubo de la transmisión y muy dispersa, pues realmente hace muy difícil el control. Creo que es lo que se ha demostrado en todo el mundo. Y aunque nosotros tenemos nuestro propio protocolo, nuestro propio programa, que nos ha dado buenos resultados, pero todavía nos queda un poquito de eso. Y me refiero porque lamentablemente tenemos que comenzar, como ya ha ocurrido desde hace varios días, informando del fallecimiento de 4 personas. Y aunque la cifra de casos confirmados hoy es muy discretamente inferior, pero todavía muy alta. Como dije anteriormente, comenzamos informando el fallecimiento de una señora, informando y dando las condolencias a sus familiares y amistades. El fallecimiento de una señora de 76 años, de aquí, del municipio de Habana del Este, específicamente de Cojímar, antecedentes de contacto con un caso positivo, antecedentes de un grupo de enfermedades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y obesidad. O sea, se reunía un grupo de factores muy poco favorables. Que el día 4 de febrero se identifica por la pesquisa que se estaba realizando con tos húmeda, cefalea y febrícula. Se realiza el test de antígeno que resulta positivo, inmediatamente se aísla. Esta paciente realmente ya cuando se hizo el aislamiento, cuando se empezó a atender, realmente lo que fue una evolución muy rápida y falleció en un poco tiempo. El 5 de febrero ya estaba ingresada, el 9 de febrero tuvo una falta de aire, taquicardia, se interpretó como un cuadro de edema agudo del pulmón, se puso el tratamiento, se tuvo que intubar y ventilar, pero lamentablemente continuó el empeoramiento del cuadro clínico, un distrés respiratorio severo, un shock séptico refractario al tratamiento y lamentablemente hace un paro cardiorrespiratorio que no es posible recuperarla con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reitero, lamentamos mucho su fallecimiento y indiscutiblemente las comorbilidades que la acompañaban hicieron esta evolución de su cuadro clínico. La otra es una paciente de 88 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio Marianao, también contacto de caso positivo, que como antecedentes personales tenía hipertensión arterial y diabetes mellitus. Comenzó con los síntomas el 2 de febrero. El 2 de febrero, ya el 28 de enero ya presentaba decaimiento, con lo que incluso fue ingresada por este cuadro, decaimiento y un poco de estado confusional. Ya el 2 de febrero comenzó con la falta de aire, se le hizo el test de antígeno, resultó positivo y fue evolucionando de forma de un marcado decaimiento, falta de aire,
y ya lamentablemente hubo que intubarla, ventilarla. Hizo inicialmente una parada cardíaca de la cual se logró reanimar el día 10, pero ya el día 11 se repite la parada cardíaca en Asistoria, que no fue posible su recuperación a pesar de las maniobras que se hicieron para ello. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente, en este caso de 54 años, un paciente joven, de aquí también de La Habana, de Alamar, en Habana del Este, contacto de un caso positivo, hipertensión arterial y diabetes mellitus en los antecedentes de enfermedades, que el día 7 de febrero comenzó con tos y falta de aire. Se valoró por el médico de la familia, se realizó el test de antígeno, que también ustedes han visto, que lo hemos estado mencionando, que en una oportunidad creo que explicamos lo que hace el test de antígeno, lo que hace el PCR, resultó positivo, se ingresó, tuvo una falta de aire que fue progresiva, presentó diarreas además, estuvo ingresado en terapia intensiva y con una evolución muy rápida, una evolución realmente muy agresiva desde el punto de vista de su cuadro clínico, a pesar de la juventud y que de las comorbilidades, verdad que la combinación no es buena, pero de todas formas no era una persona que tuviera mucho. Presentó un agudo de disnea paroxística, hizo una parada cardíaca en Asistoria y tampoco fue posible su reanimación cardiopulmonar, su resucitación cardiopulmonar. Lamentamos también este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amigos. La otra es una paciente de 85 años de edad, del municipio de Santiago de Cuba, en esta provincia, que como antecedente lo que residía en una zona donde se han detectado casos positivos. Tenía como antecedentes hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad de Parkinson, que comenzó el 3 de febrero con tos seca y secreción nasal. El 4 de febrero fue valorada por su médico, le hizo el test, ingresó ya como sospechosa y tuvo desde el principio una marcada decaimiento, una pérdida del apetito, hizo un cuadro de sudoración, palidez cutánea, falta de aire y lamentablemente hizo una parada cardíaca en Asistoria, de cual tampoco fue posible su recuperación. Y lamentablemente fallece esta paciente de la ciudad de Santiago de Cuba. Como ven, se sigue produciendo un número importante de fallecimientos. Pudiéramos decir que la letalidad no es elevada, pero de todas formas nosotros trabajamos para que sea todavía inferior. Y como siempre digo, en la medida que se incrementa el número de personas que padecen la enfermedad, pues caen grupos de mucho riesgo, como son los que mencionamos cada vez que tenemos que hablar de una persona fallecida, grupos de mucho riesgo. Realmente insistimos en la protección de estas personas de mucho riesgo, insistimos en que las protejamos todavía más de lo que ellos pudieran hacer. Y recordamos algo que ya hace un tiempo habíamos hablado, y es en relación con acudir al médico de forma temprana, porque muchas veces, como hemos mencionado aquí, se detecta por el pesquisaje y muchas veces ese es el momento en que le dicen que tienen los síntomas, pero tal vez esos síntomas llevaran más tiempo de evolución. Y recordamos el APK, no sé, vamos incluso a traer aquí a un especialista para que renueve esto,
que es la posibilidad que tiene la persona mediante una aplicación desde su mismo celular, para no hablar desde una computadora. El autopesquisador. La autopesquisa, así es, Gisela, lo que llamamos la autopesquisa, que eso ha ido disminuyendo. Y es un mecanismo, en definitiva, celular. Si no tiene la persona, tiene un familiar, tiene un hijo, tiene un nieto, y informar los datos, los síntomas que tiene, y eso se recepciona en un centro que en el mismo día se visita y se determina. Y ahora que tenemos además la posibilidad del test de antígeno, que el test de antígeno es una de las pruebas que además es muy útil cuando la persona tiene síntomas de la enfermedad. Realmente el test de antígeno que detecta infección presente no es útil cuando la persona no tiene síntomas de la enfermedad. Pero cuando ya tiene síntomas es muy útil para identificar que posiblemente tenga una COVID. Casi 90 y pico, 100% resultan al final positivos a la COVID. De forma tal, insisto, en que todas las personas no demoren el acudir al médico, no se automediquen, dejen que el médico sea el que defina lo que usted tiene y nos ahorraremos algunas complicaciones. Bien, finalmente ingresados 17.266 pacientes, sospechosos 3.463, en vigilancia 9.055 y confirmados activos 4.748. Estamos hablando de 20 activos menos que el día anterior. No es una cifra muy importante, pero vamos reduciendo. Se procesaron 18.561 muestras y en los 21 laboratorios, incluyendo el de Pinar del Río, el de Cienfuegos y el del Centro de Investigaciones, Desarrollo de los Medicamentos, que empezaron a funcionar hace unos días. De las 18.561 muestras procesadas, 823 resultaron positivas. Estamos hablando de una positividad del 4,4%. Eso hace que ya en Cuba haya un total de 2.106.593 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad y que ya se han diagnosticado desde el mes de marzo del 2020 36.595 personas con la COVID-19. Estamos hablando de una positividad del 1,74%. Se procesaron muestras de todas las provincias, La Habana con el mayor porciento, con el mayor número, teniendo en cuenta su complejidad, pero le sigue Santiago, Matanzas, Guantánamo, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Villa Clara, en fin, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, en correspondencia con la complejidad epidemiológica que tiene el territorio. Y de los casos diagnosticados, de los 823 pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer, 797 son autóctonos, es transmisión propia del territorio, y 26 importados. En el gráfico que siempre ponemos donde se ve el número de importados y el número de autóctonos, se sigue manteniendo una cifra baja de casos importados y lo que predomina es la transmisión autóctona. Y como se puede ver ahí en el gráfico, una discreta disminución que casi no es ni muy perceptible del número de casos en comparación con el día de ayer y con el día de antier. Pero de todas formas, queremos que siga bajando todavía más. De los 823, el 95,3% contacto de casos positivos. Fíjense que sigue siendo, incluso incrementándose, este grupo de riesgo que es muy importante. En el acumulado es el 87,3%. 26 con fuentes de infección en el extranjero,
estamos hablando del 3,16%, y ya en el acumulado es el 11,9%. Y en el día, 12 de los casos que se diagnosticaron, hasta la noche que se hace el corte estadístico, pues no se había logrado determinar la fuente de infección. De los 797 casos autóctonos, ya específicamente el porciento de contacto de casos confirmados es mayor, es el 98,4%. Del total de casos del día, 27 están vinculados a viajeros internacionales y ya se acumulan 10.197 que representan el 34,9% de todos los casos diagnosticados desde el 1 de noviembre del año 2020, pues han sido contactos, han estado vinculados con viajeros internacionales, o bien por contacto directo o por contacto de una persona que se infectó. Los 823 casos diagnosticados por provincia, La Habana con el número más elevado, igual que en días anteriores, estamos hablando de 480, Santiago de Cuba 98, Guantánamo 70, elevado, fíjense las tres provincias que mantienen una cifra elevada de casos diagnosticados: Villa Clara 28, Matanzas 22, Artemisa 21, Mayabeque 17, Camagüey 16, Las Tunas 15, Granma 15, Holguín 2, Pinar del Río 11, Ciego de Ávila 7, el Municipio Especial de la Juventud 5, Cienfuegos 5 y Santi Espíritus 1. De este comportamiento, bueno, las tres que dijimos que incrementan. Las Tunas, anoche veíamos a su directora en la videoconferencia que se hace todas las noches, preocupada, porque es verdad que es una provincia que se mantiene en nueva normalidad, es una provincia que tiene un comportamiento estable, y como es natural, Las Tunas y Granma, las dos, ambas con un número de 15 casos en el día de ayer. Hoy estaremos intentando un contacto con Las Tunas. Qué bueno es para poder profundizar todo el trabajo que vienen realizando allí, que es bastante fuerte. De los 823 casos diagnosticados, el 47,1% del sexo femenino, en el acumulado el 48,8%, y en el acumulado del sexo masculino el 51,2%. 369 de los 823 casos diagnosticados, estamos hablando del 44,8%, asintomático, característica de esta enfermedad, que ha sido muy superior en semanas anteriores, en meses anteriores, pero que de todas formas es alto, y en el acumulado el 55,2% de todos los diagnosticados en Cuba no han tenido síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, estamos compartiendo y no sabemos si la persona con la cual estamos compartiendo pues lo tiene o no lo tiene. Por eso tenemos que protegernos, aunque pensemos que no. Por grupos de edades, nuevamente en el grupo de menor de 20 años, 99 casos, una cifra elevada, 85 de esos 99 en edades pediátricas, ya se acumulan 3.976 pacientes diagnosticados con la enfermedad en edades pediátricas 18 y menos de años de edad, y hemos hablado aquí del número que son lactantes, grupo de mucho riesgo, que se logra recuperar el 100%, pero que de todas formas es de mucho riesgo. El 86% de todos los diagnosticados recuperados ya de alta, y ninguno en el día de hoy en estado grave. Y siempre intercambiamos con la doctora Lisset, que creo que hoy va a estar en una mesa redonda, que febrero es un mes de mucha alarma. O sea, a pesar de todo lo que venimos haciendo, de la información que tratamos de ir al detalle mayor, nos explicaba que en los primeros 10 días de febrero hemos diagnosticado 954 pacientes
en este grupo de edad. Niños, jóvenes, lactantes en este grupo de edad. Y que esta cifra supera el total de pacientes confirmados en la primera y en la segunda ola o rebrote, como se le quiera llamar a los incrementos que se producen, que han sido de 799. Miren si es importante este grupo que tenemos que proteger. De 20 a 39 años, 271, de 40 a 59, 318, y de más de 60 años, con los riesgos que implica este grupo de edad, 135 pacientes han sido confirmados con la COVID-19. Los 26 casos importados pertenecen a las provincias estos son personas que arribaron a nuestro país ya incubando la enfermedad. Y aquí por los protocolos se hace el diagnóstico, pero no tienen que ver con la transmisión aquí, o sea, no la quieren en transmisión en nuestro país, por lo tanto, no se recogen en la incidencia de cada una de las provincias. Ahora, ¿de dónde son? Pues de Pinar del Río, un importado del municipio Cabecera, de Artemisa, un importado del municipio de Bauta, de La Habana, 9 importados, 1 del municipio Centro Habana, 2 de Plaza de la Revolución, 1 de 10 de octubre, al igual que 1 de Cerro, 3 de Marianao y 1 de La Lisa. En Matanzas se diagnostican 2 casos importados, Cárdenas y Jagüey Grande, 1 en cada uno. Cienfuegos son 2 casos importados, los 2 del municipio Cabecera. Villa Clara, 2 importados, 1 del municipio Santo Domingo, al igual que 1 de Santa Clara. De Ciego de Ávila, 1 paciente importado de Morón. De Camagüey, 2 importados. De Nuevitas y Guaymaro, 1 de cada uno. En la provincia de Holguín se diagnostican 5 importados, 3 del municipio de Holguín, 2 del municipio de Báguano, y en la provincia de Santiago de Cuba, el paciente importado que se diagnostica es del municipio Cabecera. Por países de procedencia, de Estados Unidos y de Rusia, 6 de cada uno, de México y Jamaica, 3 de cada uno, de España y Haití, 2 pacientes importados de cada uno, y de Alemania, Suiza, Namibia y Francia, 1 importado de cada uno. Se diagnosticaron ayer 4 extranjeros con la COVID-19, 2 pacientes indios que procedían de Jamaica, que son de la provincia de Cienfuegos, y en La Habana 2, una francesa y una mexicana, ambos importados. Autóctonos, una cifra alta todavía para los propósitos de Cuba. Pinar del Río con 10 pacientes autóctonos, 8 de Pinar, y de los Palacios y San Luis, 1 de cada uno. En el caso de Artemisa, 20 pacientes autóctonos todavía con dispersión, 8 de sus 11 municipios con síntomas autóctonos, San Cristóbal y Guanajay 4 cada uno, Bahía y Artemisa 3 cada uno, Caimito y Mariel con 2 cada uno, y Candelaria y Bauta con 1 cada uno. La Habana con la cifra más elevada, 471 pacientes importados, con una dispersión que abarca los 15 municipios de la provincia de La Habana. Centro Habana, como está ocurriendo, con la cifra más alta, 51, San Miguel del Padrón 28, al igual que La Lisa, 10 de octubre 45, Arroyo Naranjo 42, Boyeros 36, Habana del Este 31, Habana Vieja 36 también, Playa 30, Cerro 25, Guanabacoa 34, Plaza de la Revolución 24, Marianao 25, Cotorros 22 y Regla 21. Como ven, todos los municipios, además todos con una cifra bastante elevada, aunque hay algunos
que además se han mantenido aportando el mayor número de casos, y lo vamos a ver cuando veamos a continuación los municipios y el comportamiento. Disculpen, regla, dije 24 y son 14 los que tienen regla en el día de ayer. De Mayabeque se diagnostican 17 pacientes autóctonos, 7 de San José, 6 de Madruga, 3 de Guino y 3 de Guines y 1 de Nueva Paz. En la provincia de Matanzas, 20 pacientes autóctonos, como ha ocurrido desde hace varios días. Matanzas y Cárdenas con el mayor número, 7 y 5 cada una. Colón 3, al igual que Limonar, y Perico y Calimete con un paciente importado cada uno de estos municipios. Los 3 pacientes importados de Cienfuegos del municipio Cabecera, de Villa Clara los 26 importados son de Santa Clara 19, de Ranchuelo 2, de Camajuaní, Encrucijada, Manicaragua, Remedios y Santo Domingo, 1 de cada uno. Estamos hablando de una afectación en algunas ocasiones con una cifra baja, pero con presencia de casos autóctonos de 7 de sus 13 municipios. Santi Espíritus tiene un caso autóctono del municipio Trinidad. Ciego de Ávila tiene 6, 3 de Morón, 2 de Ciego de Ávila y 1 de Venezuela. Camagüey, 14 casos importados, 8 del municipio Cabecera, que es el que tiene una mayor afectación, 3 de Esmeralda, 2 de Florida y 1 de Nuevitas. En Las Tunas se diagnostican 15 pacientes autóctonos, 9 de Las Tunas y 6 de Amancio. En Holguín, 7 pacientes autóctonos, 3 de Holguín, 2 de Moa, de Báguanos y Banes, 1 de cada uno. En Granma, que también es una provincia que ha estado teniendo una estabilidad y que con preocupación ellos ven el incremento del número de casos y adoptan medidas en relación con esto. 15 casos autóctonos, 6 de Bayamo, 4 de Cotocristio, 3 de Manzanillo y Jiguaní y Yara con un paciente cada uno. En la provincia de Santiago de Cuba todavía una cifra elevada de casos, a pesar de todas las medidas que se adoptan, 97 pacientes autóctonos en el día de ayer, el municipio Cabecera con el mayor número, como está ocurriendo, 83, San Luis con 7, Songolamaya con 4 y Palma Soriano con 3. En Guantánamo también una cifra elevada, aunque inferior a días anteriores, estamos hablando de 70 casos autóctonos, 67 del municipio Cabecera y 3 de Baracoa, y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica 5 casos autóctonos, que pudiéramos decir que es bajo, pero para la historia de este municipio es elevado en estos momentos. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se incremente en nuestro país a 108,14 y que se mantenga en la posición de las provincias con mayores tasas de incidencia, la provincia de La Habana en primer lugar con 282,09, la provincia de Guantánamo con 257,7, Santiago de Cuba 171,05 y el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 141,36. Y se mantienen con las cifras, las tasas menores de incidencia, pues Santi Espíritus con 17,72, Granma con 14,92 y Las Tunas con 9,38 por 100.000 habitantes. La curva que se puede ver a la izquierda, aunque todavía alta para los propósitos que tenemos en nuestro país, pero parece que quiere coger una meseta y esperemos que en cualquier momento, con el trabajo que se viene desarrollando, se logre ir disminuyendo esa tasa de incidencia. Finalmente, los municipios con mayor
incidencia que aportan además el 57,6% de todos los casos que se diagnostican en Cuba se concentran en estos 12 municipios, de los cuales 8 son de La Habana, 1 de Guantánamo, 1 de Mayabeque, 1 de Pinar y 1 de Santiago de Cuba. Pero como importante es que hasta el día de ayer Guantánamo se mantenía a la cabeza, Centro Habana con el número elevado de casos que está confirmado, a pesar de la población, que es una población elevada, sin embargo ya se posiciona en la tasa más elevada del país, 526,51. Le sigue La Habana Vieja, después entonces viene Guantánamo, pero después está Regla, Plaza, está Minas de Matahambre en Pinar del Río, está Madruga en Mayabeque, está El Cerro, Cotorro, después Santiago de Cuba, 10 de octubre, y Marianao. Ahí está el 57,6% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país en los últimos 15 días. Es ahí donde hay riesgo de la enfermedad en lo más mínimo. El riesgo está en todos lados, incluso en Yatera, vaya, en Guantánamo, que no ha tenido el caso, porque puede recibir visitas, puede recibir personas infectadas, que además, como no tienen síntomas, pues se transmite. Finalmente vamos al gráfico donde se recoge la curva de la tasa de incidencia de las 6 provincias que encabezan la relación. Pinar parece que va enrumbando y va disminuyendo la tasa de incidencia, aunque todavía es elevada. Santiago de Cuba también quiere lograr, aunque reitero, tasas muy elevadas y de hecho están en los primeros lugares. En el caso de Guantánamo, en el caso de Pinar, no, pero en el caso de Santiago de Cuba es la tercera tasa de incidencia más elevada de Cuba. La Habana no se logra todavía una reducción ostensible de la incidencia. Mayabeque parece que va a ser una estabilidad. Guantánamo se mantiene alto, pero no superior a días anteriores. Y el municipio especial Isla de la Juventud en el último día discretamente inferior, pero muy elevado para este territorio. En resumen, en Cuba 36.595 pacientes diagnosticados con COVID-19 desde el 11 de marzo hasta el día de anoche a las 12 de la noche. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Ese es el número que se han diagnosticado. Ingresados 4.748. Una cifra discretamente inferior a la del día de ayer, pero nada, o sea, todavía muy elevada. De esos 4.748, 4.676 tienen una evolución clínica estable. Estamos hablando del 98,4%. Lamentamos en la mañana de hoy el fallecimiento de 4 personas con la COVID-19 en Cuba, y con esto ya se acumulan 257 fallecidos con la COVID-19. Letalidad de 0,7%, inferior a la del mundo 2,19% y a la de las Américas 2,33%, y superior a los propósitos de nuestro país. Los 2 evacuados, los 54 personas que han retornado después del diagnóstico, 839 altas ayer, podemos decir que 16 más que el número de casos confirmados en el día de ayer también. Eso da un balance positivo desde el punto de vista de los activos, y ya se acumulan 31.534 personas que han tenido la COVID diagnosticados en Cuba y que se han recuperado. Estamos hablando del 86,2%. Insistimos para demostrar los riesgos que tiene esta enfermedad, incluso en personas jóvenes,
fíjense, en personas jóvenes, y si esas personas jóvenes además tienen alguna comorbilidad, pues el riesgo todavía es mucho mayor. Y lo digo porque todavía tenemos en nuestras terapias intensivas 72 pacientes ingresados. Y lo que es más llamativo, de ellos 41 en estado crítico, 31 graves. Nuestros especialistas trabajan intensamente, nuestros intensivistas se hacen el esfuerzo, los científicos buscando nuevas modalidades de tratamiento y nuevas acciones, pero realmente una cifra muy alta. Y cuando vemos el comportamiento en el gráfico de siempre de la pandemia en nuestro país, pues nos damos cuenta de lo importante que ha sido el número de casos entre diciembre y enero. Enero ya con una cifra que, perdónenme, entre enero y febrero. Febrero ya con una cifra que es muy superior a lo que tuvimos al 50 a mitad del mes anterior, ya con 9.003 pacientes diagnosticados. Y estamos hablando del comportamiento en los 11 primeros días del mes. 9.003 pacientes diagnosticados. Lo más alto que habíamos tenido en Cuba, que fue enero, 15.536. Por lo tanto, ya más que tenemos más de la mitad de lo que tuvimos el año anterior, y con 41 fallecidos, que también es una cifra elevada de fallecidos, aunque tal vez pudiéramos decir que la letalidad es de 0,46%, pero una cifra muy elevada de fallecidos por los riesgos que tiene esta enfermedad. Esa es la situación del mundo, Gisela, y todas las personas que siguen la información, muy riesgosa. No podemos cansarnos, la población no puede decir, bueno, ya me tocó, no podemos cansarnos totalmente, o sea, nada de eso. Los que trabajamos en esta actividad, mucho menos, tenemos una intensidad de trabajo, pero creo que lo vamos a lograr y es lo que tenemos que hacer. Esa es la situación de Cuba, esos son los riesgos que tenemos todavía. Las medidas, creo que esta mañana, en la revista de la mañana, el doctor Carmelo Trujillo, el jefe de control sanitario, hizo una intervención de lo que está resultando de las medidas que se vienen aplicando en los aeropuertos, en las fronteras de Cuba. Pero esa es una parte. Ya ahora eso se ha ido controlando. Ahora lo más importante nos corresponde a los cubanos y a las personas que vivimos en esta bella isla. Usted lo ha reiterado aquí muchísimas veces, no se puede bajar la guardia porque todavía son cifras de más de 800 casos confirmados en cada nueva jornada. También, lamentablemente, hoy 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Le propongo la pausa acostumbrada, doctor, antes de conocer la situación internacional. Y Cuba reportó al cierre del día de ayer 823 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos. La capital del país con la situación más tensa desde el punto de vista epidemiológico, 2 de sus municipios, Centro Habana y Habana Vieja, con las mayores tasas de incidencia por la COVID-19 en esta jornada. Nosotros seguimos con la ampliación de estos temas tras la pausa. El alza del número de contagios continúa poniendo en tensión a muchos gobiernos del orbe, pero dejemos que sea el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien nos amplíe sobre esta información, sobre la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo siempre
Así 190 naciones reportando hoy también. Y los 29 territorios que han venido aportando desde el principio de la pandemia. Y como tú dices, Gisela, no se ve todo. Si estamos inconformes nosotros con lo que nos está pasando, el mundo realmente no ve un efecto de las medidas que se han venido aplicando, de los millones de vacunas que se han venido aplicando, y sabemos que eso no se va a recoger una cosecha, por decirlo de alguna manera, hasta finales de año. Y ayer nuevamente una cifra superior, 402.079 casos confirmados. Eso hace que ya la cifra total de casos confirmados pues sea de casi 108 millones. Ya esta mañana revisábamos, esto es hasta anoche a las 12 de la noche, ya esta mañana revisábamos las páginas actualizadas y ya es más de 108 millones de casos confirmados, 107.974.831 hasta anoche. Activos, una cifra muy elevada, estos son personas con la prueba, con una carga viral detectable, 25.446.806, y fallecieron ayer también en el mundo una cifra muy elevada de casos. Estamos hablando de 12.038, que hacen una suma de 2.367.786 personas que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Estamos hablando de una letalidad de 2,19%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varios meses, aportando el 44,97% del total de casos confirmados en el mundo, y ya con una cifra de 48.560.436 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Y ayer activo con carga viral detectable en unos países ingresados, en otros en sus casas, 11.346.362 personas con COVID-19. Fallecieron un número importante de personas en el día de ayer en la región de las Américas, 6.906, que hacen que la cifra ya se incremente a 1.132.956 personas fallecidas y una letalidad del 2,33%. Por países, pues indiscutiblemente los de mayor reporte no cambian mucho en comparación, con el día anterior. Estados Unidos de Norteamérica con prácticamente 28 millones, la India con más de 10 millones, Brasil con más de 9 millones, Rusia con más de 4 millones y Gran Bretaña con casi 3 millones, con 3.985.000 pacientes diagnosticados. Y los fallecidos, el mayor número en Estados Unidos de Norteamérica, pero en segundo lugar Brasil, le sigue México, le sigue la India y le sigue Gran Bretaña, como los países con un mayor número de pacientes fallecidos por la COVID-19. Realmente no se ve todavía una reducción que permita avisorar. ¿Se va a lograr? Yo creo que sí, yo creo que no. Se va a lograr, si hay muchos esfuerzos, la vacuna debe dar un resultado, va a dar un resultado, pero todavía nos demoramos un tiempo en esta situación. Le comentaba al inicio, doctor, que estábamos tratando de establecer un contacto con una de las provincias que ha sido, digamos, una de las abanderadas también en el control epidemiológico, en los resultados, y estamos hablando justamente de Las Tunas. Y es que Granma, Las Tunas y Santi Espíritus son las provincias cubanas que se mantienen en la nueva normalidad, y justamente Las Tunas mantiene esta fase debido a que sostiene un estricto control para el cumplimiento de las medidas implementadas por el sistema sanitario de la provincia, junto
bienvenido al Grupo Temporal de Trabajo. Desde el balcón del Oriente Cubano hacemos contacto con la periodista Natacha Díaz Bardón para que nos comente cómo ha logrado Las Tunas mantener un índice bajo de incidencia. Muy buenos días para ti, Natacha, qué gusto saludarte en esta jornada. Cuéntanos cómo ha sido el trabajo en este territorio. Saludos, muy buenos días para ti, Gisela, también para el doctor Durán, desde esta provincia que les admira y les quiere por ese trabajo oportuno de información diaria. Las Tunas es uno de los territorios con más baja tasa de incidencia por COVID-19, atendiendo las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Nos mantenemos en la fase de nueva normalidad, pero en medio de tantos desafíos sanitarios, ¿cómo lo hemos logrado los tuneros? Me acompaña en este minuto informativo el doctor Gregory Pérez Héctor, quien es su director provincial de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a este espacio informativo. Gracias, Natacha. Muy buenos días también para usted y para todas las personas que nos escuchan. Doctor, ¿cómo lo hemos logrado los tuneros? ¿Qué estrategias de control epidemiológico se han implementado? Creo, Natacha, que lo fundamental, lo básico ha estado en el apego del cumplimiento de los protocolos que ha indicado nuestro ministerio, las indicaciones que también ha estado dando la dirección del país, sobre todo con las medidas de distanciamiento, la utilización obligatoria del nasobuco, la desinfección permanente y constante de las manos, así igual la permanencia de los pasos podálicos a las entradas de los centros, es decir, la existencia de estas barreras en cada centro de trabajo, cada centro escolar. Creo que han sido las cosas fundamentales. El trabajo integrado también de la asistencia médica, de la higiene y la epidemiología, con los factores en la comunidad. Hablo de los grupos comunitarios, de los dúos que se han ido formando y se han ido capacitando para la pesquisa activa y efectiva que se ha ido realizando en el control de todos los focos y la vigilancia que se ha estado haciendo en la comunidad. En Las Tunas se han adelantado medidas de otras fases que se aplican a la nueva normalidad. ¿De cuáles podemos hablar? Sí, por supuesto, cómo no. Hay un grupo de medidas desde el cierre de los bares, de los restaurantes, de las piscinas, evitar la aglomeración de personas en parques, es decir, en lugares públicos. Creo que han sido cuestiones que hemos estado trabajando en conjunto con el Grupo Temporal Provincial, dirigido por el primer secretario del partido, el gobernador, y en conjunto con todos los organismos que también han participado de una forma u otra en el cumplimiento de este grupo de medidas que hemos estado realizando. La confianza puede ser la peor de nuestras aliadas en este momento. ¿Cuál es el mensaje para los tuneros? Hoy la principal fuente de infección, de propagación de la enfermedad, son los casos todavía autóctonos que nos quedan. La provincia ha registrado un número importante, un 73-72% de casos asintomáticos, por lo tanto, el cumplimiento de todas estas medidas es lo que nos va a conllevar, es decir, a permanecer en este sentido, con la tasa de incidencia en números que realmente registran que no hay una transmisión hoy autóctona en la provincia, sin descuidarnos, porque ya vuelvo y repito, hoy la fuente de infección ya está más atada o más pacificada en casos autóctonos que puede estar presentando la provincia. Ha sido el mensaje del doctor Gregory Pérez Héctor, subdirector provincial de Salud Pública en este territorio. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en estos minutos informativos. Gisela, a ustedes adelantarles que se trabaja muy duro en esta provincia para, al término del primer trimestre del año, sumar el nuestro a la red de laboratorios biomoleculares destinados en Cuba al estudio de la COVID-19. Yo así me despido por hoy. Reitero el saludo para todo el colectivo en el estudio y también el abrazo desde la distancia y desde el control epidemiológico para toda Cuba. Las gracias a ti, Natacha, por este resumen de la situación epidemiológica en Las Tunas, provincia cubana que aunque hoy reportó 15 casos confirmados con la COVID-19, es la de más baja tasa de incidencia por la enfermedad en todo el país. Un reconocimiento también a Las Tunas por este trabajo desplegado. Allí los resultados son palpables con apenas transmisión del virus SARS-CoV-2. Doctor, ¿y usted veía el trabajo de Las Tunas? Muy bueno, y realmente lo comentaba al inicio, además. Un equipo de trabajo como en prácticamente todas las provincias, pero que ha mantenido un control, además de que es una provincia donde tal vez los riesgos sean menores, pero de todas formas tienen un control estricto. El doctor Gregory, muy activamente, yo les comentaba que anoche la directora, contrariada por los 15 casos, no diría, bueno, yo tengo 400 y pico, que son 15, pero realmente contrariada, y eso hace que adopten medidas todavía
más importante. Hoy no tenemos preguntas, doctor, pero sí bueno. algunos comentarios, algunos comentarios en redes sociales que nos insisten mucho en aquellas personas que usan 2 nasobucos en vez de uno solo. ¿Qué, digamos, beneficios pudiera dejar eso si es verdad que representa y constituye un beneficio para cada persona? Sí, hasta Georgina tiene 2 nasobucos puestos, ¿no? Ahí incluso nos motivó y la doctora Lice nos instaba y nos mandó un artículo donde dice así, ¿no? Una mascarilla protege, 2 hacen un mejor trabajo. Y es un artículo, o sea, son palabras dichas por el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención de las Enfermedades, que es lo que se denomina como el CDC o CDC de los Estados Unidos de Norteamérica, que indiscutiblemente es una potencia desde el punto de vista de lo que se refiere sobre todo a enfermedades transmisibles, aunque las no transmisibles también. Y ellos, dice, quienes recomendaron por primera vez utilizar una doble protección para evitar significativamente el contagio por coronavirus. Ahí ponen varios ejemplos. Una mascarilla sobre otra puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas. En el estudio hallamos que usar cualquier tipo de mascarilla funciona significativamente mejor que no usar una máscara. O sea, 2 hacen bien, pero si no tienes 2, una, pues protege también. Y hacen algunas recomendaciones. Primero, que proteja la nariz, que proteja la boca, porque hemos visto últimamente unas de piquito aquí, que la nariz queda prácticamente fuera, a que se anude apretado, que quede apretada la cara, aunque resulta muy molesto en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, verificar que la mascarilla se ajuste perfectamente a la nariz, a la boca y a la barbilla. Si se ajusta bien, sentirás un aire caliente que sale por la parte delantera. Si es una sola nasobuco, una sola mascarilla, como le llaman, que tenga doble o triple capa, que esto dificulta la salida de las microgotas y la entrada de una persona infectada. Y hacen algunas precisiones en cuanto a que una mascarilla anudada puede bloquear el escape del 63% de las partículas, mientras que una sola mascarilla, que no quede bien ajustada, pues se reduce a un 42%. Hay unas que algunas personas la tienen que son de laboratorio, que son las que le llaman, se llaman así, N95, que tienen aquí el letrerito, que esas se plantean por este centro que debe usarse una sola, que es una mascarilla realmente de laboratorio, aunque he visto personas en la calle que la tienen, que realmente debe usarse una sola máscara. O sea, importante. Y reitero, teniendo en cuenta que yo no sé quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, que es muy difícil de ver porque no tiene síntomas de la enfermedad, que tenemos hoy una transmisión muy importante dentro de nuestro territorio. En algunas provincias más, pero prácticamente en todo el territorio nacional hemos tenido transmisión de la enfermedad. Esto es imprescindible. Es imprescindible con esas recomendaciones, que cubra todo, que se ajuste, que tenga doble o triple capa, o si no, doble mascarilla. Y no es que lo digamos nosotros, es que como ven, dando por ciento, se han hecho estudios por centros tan prestigiosos como es el CDC, que hace esta recomendación. ¿Y cuál es su recomendación personal? ¿2 o 1, doctor? O una doble, como esta, o 2. Si no es doble, si no tiene doble capa o triple capa, realmente que se usen 2 mascarillas. Es la recomendación que podemos dar. Protección entonces garantizada contra el virus SARS-CoV-2 si se usan estos medios de protección, ya lo indicaba el experto, por aquí cerca tengo yo el mío, también para asegurarme por si las moscas, doctor. Agradecerle su presencia hoy en nuestro estudio y lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy La Nación reportó 823 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19.
COVID-19. Lamentablemente, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Acumula la nación hasta este momento 257 decesos como consecuencia del nuevo coronavirus. Por tanto, es necesario la atención sobre el uso correcto de los medios de protección, el distanciamiento físico y la desinfección constante de manos y superficies. Lo esperamos, por supuesto, mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población. Y con doble nasobuco. Muy buenos días. Gato, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te duele la barriguita? Ay, pero mira que si sigues así voy a tener que llevar al médico. No, Yovali, mira, no estoy enfermo. Me duele aquí. ¿Dónde? ¿El corazón? Sí. Ah, ya sé lo que te pasa, ya sé lo que te pasa. Ay, Yovali, no es eso. Es que yo no sé bailar. Soy un desastre. Le caigo a pisotones a todo el mundo. Y dice la gatica de María Ramos que no va a bailar conmigo porque ella va al baile anual del tejado con el mejor bailarín. Muy y mal ella por se ha todos. robado, chica, mi corazoncito. Eso de burlarse del desconocimiento de los demás no es correcto. Todo lo contrario, hay que ayudarse mutuamente. Y esa gatica de María Ramos debe aprender a aceptar a sus amigos con sus virtudes y defectos. ¡Ay, pero tengo una idea, Bartolito! Te voy a enseñar a bailar. ¿En serio, Giovanni? Claro que sí, para que le des una lección a todos ellos. Entonces seré Bartolito el bailarín. Claro que sí, ¿listo? Dale. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. A ver, ¿cómo te explico? El problema es que el hechizo es nuevo. Un hechizo para descubrir el dueño de la bota gigante. ¡Nuevo muchacho! Un hechizo nuevo lleva un regalo nuevo. Este hombre tiene ponche. O a abrir el pozo y no corte ni abra, para enseñarle a conocerse a sí mismo. Si te gustan los cuentos, aquí está Meñique, Toki. Quiero llegar al palacio antes de que alguien se me adelante. No tan rápido, que el primero que tuvo la idea de ir al palacio fui yo. Oye, mi amigo, y recuerda, y mi amiguita también, Siempre contigo. junto a tu programa favorito, Bartolito, y la lindísima Giovanni. quiero verte. Una superlocomotora de sueños vino desde la ciudad para alegrar a Clarita por su chiquiticha bien. Trae cientos de aventuras, muchos cuentos y además Tenemos recetas, Hechizos, oficios. mis libros. ¿Y a mí? ¿Todo eso para mí? Ya llegó, el Cinco Días Sueño ya llegó. Para todos los pequeños ya está aquí. Para verte sonreír, para que Clarita siempre esté feliz. Ya llegó, el Cinco Días Sueño ya llegó. Para todos los pequeños ya está aquí. Para verte sonreír, para que Clarita siempre esté feliz. Ya llegó, chiqui, 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 ya llegó. Ya llegó.
cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no sabes cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¿Ay, esto? No puede ser. ¡Grandote! ¡Ay! Grandote. ¿Qué? ¿Tú has visto cómo le han crecido los pies a un godongo? ¡Qué loca, chica mía! ¡Yo me la encontré! ¿Qué sucede? No, esa no es mi bota. No son mis zapatos, así de fácil. ¿Dónde está? Ongodongo, escúchame. Si esa bota no es tuya, ¿de quién será? ¡Mía, me la encontré yo! Bueno. ¡Es mía! ¡Del gigante tragabolas! ¡Muñeca! ¡Corbata! ¡El mismo Corbata! Muchachos, Sí. no sé qué serás hoy, pero tienes tremendo swing, ¿eh? ¡Música! ¡Ey! ¿Qué música? Hoy soy, amigos, Corbata, él regala cosas. Vea usted estas gafas para usted, amigo. No, póngaselas. No, para mí. Son suyas. Pruébatela, Honguito, pruébatela. Póngaselas, si me gusta, son suyas. Ahí está. Para usted, preciosura, Marisa Vidilla. Un libro de cuentos. ¿El que le gusta? Y además, tengo acá este lindo collar. Lo dejo para más tarde, ¿eh? Y mi beso, y mi corazón, y mi simpatía. Tú me caes bien, muchacho, me caes bien.